Gracias, Andrés. Pasamos directamente entonces a la temática. Bueno, en general, cuando escuchamos hablar de dimorfismo sexual en arañas, la mayoría de las veces nos encontramos con una gran cantidad de trabajos enfocados en dimorfismo sexual por tamaño, ya que, bueno, esto no es raro porque las arañas exhiben uno de los casos más extremos, si se quiere, de dimorfismo sexual por tamaño entre los animales terrestres. Y esto ha sido foco de muchísimos estudios, sobre todo en estas familias. También es cierto que existe una considerable diversidad de dimorfismo sexual en muchísimos grupos de arañas. Prácticamente cuando observamos, por ejemplo, familias como Salticide o Folcide, vamos a encontrarnos que existe una gran diversidad de dimorfismo sexual entre machos y hembras. Sin embargo, en otras familias, como el grande grupo de las marronoideas o las dionicas mismas, e incluso dentro de grandes grupos donde sí encontramos familias bien dimórficas, existen otras que no presentan ese dimorfismo tan marcado. Por otro lado, digamos, una de las mayores fuentes para documentar dimorfismo sexual son los trabajos taxonómicos. Sin embargo, rara vez en estos trabajos se expresa siquiera la palabra dimorfismo sexual o se les hace un tratamiento especial dentro del texto, por lo cual muchos de estos caracteres siempre pasan desapercibidos. Y por último, desconocemos completamente cuál es la función de muchas estructuras que continuamente estamos viendo, sobre todo las personas que hacen taxonomía. Bueno, cuando hablamos de dimorfismo sexual, obviamente estamos hablando no solamente de diferencias morfológicas en lo que puede ser el tamaño, el color o modificaciones del cuerpo, sino también diferencias en cuanto al comportamiento, ya sea displays o cambios que ocurren luego de la muda. Por ejemplo, un sexo se mueve más móvil que otro o deja de alimentarse, fenómenos como el canibalismo. Y también podemos encontrar dimorfismo en lo que es los caracteres de historia de vida, sobre todo, por ejemplo, la inversión que hacen los sexos en la reproducción, el tiempo de maduración y el cuidado parental. Bueno, teniendo en cuenta que digamos, con el fin de poder estudiar y comprender el dimorfismo, la evolución del dimorfismo sexual, es necesario describir y documentar una gran cantidad de caracteres sexuales secundarios en un amplio rango de especies. Y teniendo en cuenta que existen una mayor cantidad de estudios referentes a dimorfismo sexual por tamaño en relación a otros dimorfismos, es que se vuelve necesario prestarle un poco más de atención a otros sistemas de caracteres, más allá del tamaño. Y las zoonópide ofrecen una gran oportunidad para estudiar esto. Recién vimos una charla de Adalberto. Bueno, pertenecen al grupo de las imperniatas, es decir, un grupo de aplóginas escribeladas que es muy diverso y que fue recientemente revisado. Voy a pasar entonces directamente a mostrar algunos ejemplos de la ocurrencia de caracteres sexuales secundarios. Estas son algunas imágenes de varios géneros donde podemos observar modificaciones en los cenditos, en las láminas maxilares de los machos, ¿sí? Siempre voy a estar hablando de machos. Entonces, como podemos ver, existe una modificación en las regiones anteriores de los cenditos, son muy variables, ¿sí? Estas son modificaciones relativamente simples en la cara ventral y anterior de los cenditos. Sin embargo, podemos encontrarnos con cosas sumamente complejas y sumamente modificadas, como en el caso del género Simonops y otros grupos relacionados, en donde los cenditos se modifican por completo. Prácticamente no es posible reconocer la estructura, digamos, original, e incluso en casos extremos, en donde existen una serie de proyecciones que rodean todo el prosoma de los machos. Por otro lado, también encontramos dimorfismo en los quelíceros, ya sean, por ejemplo, proyecciones cuticulares, como en estos dos casos, o bien presencia de setas modificadas en diversas partes de la superficie anterior de los quelíceros.
Pero también nos encontramos con casos como este, en donde los quelíceros sufren unas modificaciones muy masivas, digamos, en donde prácticamente no es posible reconocer una forma de un quelícero como estamos acostumbrados a ver. Y esto ocurre en un género que se llama Predatoronops, recientemente descrito para Brasil. También podemos observar modificaciones en el esternón, ¿sí? Esto es muy raro de observar en las arañas, que se modifique el esternón de esta manera. Los machos presentan una excavación que además tiene una serie de setas, ¿sí? Y esto ocurre en todas las especies de este género. Existe además dimorfismo en el abdomen, ¿sí? En el caso de las onópidas que presentan escudo, observamos que los machos presentan escudos dorsales y ventrales, mientras que las hembras directamente no tienen el escudo dorsal y los ventrales se encuentran muy reducidos. Obviamente sería muy difícil mostrar todos los caracteres que se modifican. Esta es una lámina en donde coloco además, digamos, una variedad muy grande de modificaciones que es posible encontrar, desde el tamaño y la altura del prosoma, diversas setas ubicadas en diferentes regiones del cuerpo, abdomen, clipio, labio. También podemos encontrar tejidos glandulares, o poros glandulares, mejor dicho, en la región del prosoma, de las patas, del clipio, ¿sí? Esto recuerda mucho a lo que ocurre en algunas erigoninas de la familia Nithidae, donde se ha estudiado mucho la presencia de glándulas y su influencia. Entonces, resumiendo un poco, esta es una tabla en donde en esta columna vemos un listado de géneros, ¿sí? Basado en la reciente filogenia molecular de Bouguereau y colaboradores, en donde ellos trabajaron con 38 géneros. Y en las demás columnas, aquí lo que estoy mostrando son diversas partes del cuerpo divididas en prosoma y abdomen, ¿sí? Los colores representan aquellos caracteres o regiones del cuerpo que son dimórficas versus las rojas, que serían no dimórficas, ¿sí? Monomórficas. Entonces la intención de esto es, por un lado, mostrar cuáles son las regiones del cuerpo que se modifican en la mayoría de los géneros, y por otro lado, dentro de cada género, si es posible observar más de una estructura dimórfica con respecto, digamos, a los demás. Entonces, como podemos apreciar, la estructura que más se modifica en prácticamente todos los géneros son los anditos, las láminas maxilares. Fíjense que sin importar del grupo que hablemos, la mayoría presentan los anditos modificados. Así también como los quelíceros, ¿sí? Y en el caso de las patas, estas diferencias corresponden más que nada a espinas, ¿sí? Esto es bastante común en otros grupos de arañas. Y en el caso del abdomen, lo que observamos es esto que les comentaba anteriormente, diferencias en presencia o ausencia de escudos abdominales, o bien reducción de algunos de ellos en las hembras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos inferir de estos estudios? ¿Para qué servirían todas estas modificaciones? En realidad sabemos muy poco, pero en base a los estudios que tenemos de cópulas, y sobre todo de su posición, podríamos preguntarnos si estas estructuras que observamos, sobre todo en las partes anteriores del cuerpo de estas arañas, podrían funcionar como estructuras de contacto durante la cópula, por ejemplo, ejerciendo quizás estimulación, ¿sí? Por otro lado, tenemos evidencia, ya pasando un poco más a lo que es el sistema reproductivo, evidencia muy reciente de una gran variabilidad en lo que es el esperma de estos animales, ¿sí? De estas arañas. Es muy, muy variable, incluso podemos encontrar esperma aflagelado, que es único en tetrapulmonados, y sería interesante preguntarnos qué implicancias tiene esto también en la reproducción, ¿sí? Sobre todo quizás en lo que es competencia espermática, por ejemplo. También sería interesante explorar qué ocurre en el caso de los palpos de los machos, ya que también es muy, muy variable, ¿sí? Existe una diversidad increíble y tampoco sabemos muy bien cómo actúa durante la cópula. Y ya casi para finalizar, comentarles, bueno, que estos pocos estudios que se han hecho en
reproducción, se puede observar sperm dumping, ¿sí? Botado de esperma por parte de las hembras luego de la cópula. Lo que las hembras hacen es encapsular el esperma y luego expulsarlo mediante un mecanismo muy complejo de la genitalia, ejecutado por una serie de músculos. Entonces sería interesante explorar si esto también ocurre en otras especies, y por otro lado también entender cómo funciona la genitalia de las hembras, porque es muy compleja. Quizás todo esto funcionaría a un nivel de, por ejemplo, cryptic female choice. También es interesante observar que en algunas especies se ha observado émbolos que quedan enganchados en la abertura genital, entonces quizás eso estaría funcionando como un tapón genital, no lo sabemos. Bueno, y por último, y retomando un poco la idea de la taxonomía y de cómo documentamos todos estos caracteres sexuales, esto sería más que nada un pedido, digamos, a toda la comunidad taxonómica, de que es necesario, digamos, documentar la ocurrencia de los caracteres sexuales secundarios de manera un poco más explícita, como en estos ejemplos que he puesto acá, porque bueno, digamos, uno se toma mucho trabajo de escribir las especies y de escribir los caracteres, y no sabemos el día de mañana si esos trabajos van a ser consultados o van a ser vistos por alguien más, o con qué frecuencia. Entonces sería muy interesante poder buscarle la vuelta para que estos trabajos, además de describir especies, tengan otra funcionalidad para el día de mañana si alguien quiere llevar a cabo estudios a futuro. Entonces, bueno, quería agradecer a los organizadores y a toda la comunidad arenológica por la atención. Y bueno, escucho preguntas y sugerencias.